Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, para leer de los versículos 1 al 16 y después el versículo 19. Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 16 y después el versículo 19. Este es el mensaje número 29 en nuestra serie del Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Y este mensaje se llama El Rey Sentenciado. Primera de Juan, capítulo 19. Esta es la palabra de Dios. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley. Según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús. Pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabata. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Versículo 19. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. Carlos I fue rey de Inglaterra del 27 de marzo de 1625 hasta su ejecución el 30 de enero de 1649. Fue juzgado y condenado como traidor a su pueblo y fue decapitado. Un rey siendo condenado por sus súbditos.
Y a lo largo de la historia humana hay muchos casos de reyes que han sido juzgados y condenados por su propio pueblo. Es muy interesante que en este pasaje de Juan capítulo 19 se nos presente de una manera bastante vívida, de manera repetida, que la razón por la cual Jesucristo fue sentenciado y crucificado es porque Él es rey. Y esto nos debe de llamar mucho la atención. Vean por favor en los versículos del 1 al 3 esta imagen de una corona, de un manto púrpura, el color asociado a la realeza. Vean por favor en el versículo 3 la mofa por parte de Pilato y de los soldados: viva el rey de los judíos. El versículo 5 vuelve a mencionar la corona y el manto. El versículo 12 se menciona la palabra rey. El versículo 14, aquí tienen al rey. El versículo 15, ¿voy a crucificar acaso a su rey? Y el versículo 19, en la cruz se ponía un letrero en donde se explicaba la razón por la cual ese hombre estaba siendo crucificado. Y el letrero en la cruz de Jesús no deja dudas. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Por lo tanto, ¿por qué Jesús fue sentenciado como rey? ¿Por qué Jesús fue sentenciado como rey? Tres cosas que tenemos que pensar. Número uno, Él es el rey que logra la redención de su pueblo, la salvación de su pueblo, el rescate de su pueblo. Él es el rey que logra la redención. Número dos, Él es el rey que aplica la redención a su pueblo. Y solamente vamos a ver un caso de aplicación. Y Él es el rey que exige una respuesta. Así que la razón por la cual Jesucristo es sentenciado y llevado a la cruz no es simplemente, como vimos la semana pasada, pobrecito Jesús, víctima de las circunstancias. Él fue llevado, sentenciado y crucificado como rey. Como rey. Así que vayamos al primer punto: el rey que logra la redención. Y lo primero que nos debe de llamar la atención es que cuando hablamos acerca de un rey, estamos hablando de una persona que tiene toda autoridad. Y sin embargo, pareciera que Jesucristo no la tiene. De hecho, cuando Poncio Pilato lo vuelve a interrogar, le pregunta, y Jesucristo no contesta. ¿Te niegas a hablarme? Versículo 10, le dijo Pilato, ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y entonces Jesucristo contesta, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Lo que Jesucristo le está diciendo es, yo sé que crees que tú eres mi esperanza para salir de esto, pero yo soy el que tiene el control. Ahora, si esta fuera la primera vez que leyeras esta historia, has estado leyendo el Evangelio de Juan, has visto las señales que apuntan a que Jesucristo es Dios, y de repente llegas a este pasaje donde se habla acerca de la realeza de Jesucristo, de que Él es rey, y Jesucristo le dice a Pilato, es que yo tengo el control. Una pregunta lógica es, si tú tienes el control,
¿cómo es que permites esto? Si tú tienes el control, ¿cómo es que permites esto? Por favor, vean nuevamente el versículo 1. Jesucristo es llevado adentro del palacio de Poncio Pilato. Y dice el versículo 1 que Pilato pidió a los soldados que azotaran a Jesús. El látigo que utilizaban los romanos era un látigo que en cada una de las puntas tenía un pedazo de metal o un hueso. Y cuando ocurría esta flagelación, la espalda del condenado estaba en carne viva. De hecho, muchos morían. Es el testimonio de la historia. Y de veras, el creador de la humanidad, siendo atacado por sus criaturas. ¿Por qué permites eso, Jesús? Después, de una forma muy burlona, le ponen este manto. Lo coronan con una corona de espinas y lo siguen abofeteando. ¿Por qué permites eso? Después Poncio Pilato lo saca del palacio para mostrárselo a los judíos. Y de una manera de él burlarse de los judíos y burlarse de Jesús, aquí tienen al hombre, exe homo en latín, burlándose de Jesús. ¿Por qué permites eso? Si tú tienes el control, ¿por qué permites eso? Para entenderlo, necesitamos regresar al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos al rey David, el segundo rey de Israel. El primer rey fue Saúl, que fue desechado por Dios, y después David sube al trono, unifica todas las tribus, la capital es Jerusalén. Y estando en Jerusalén, David dice, yo le quiero construir una casa a Dios. Y llama al profeta Natán y le dice, oye, tengo este deseo. A Natán le parece fabuloso, perfecto, hazlo. Pero en la noche Dios le habla a Natán y le dice, ¿sabes qué? Quiero que le des este mensaje a David porque no va a ser así. Así que Natán se presenta con el rey David, segunda de Samuel capítulo 7. Y básicamente Dios le dice a David, David, tú no me vas a construir una casa a mí. Todo lo contrario, yo te voy a construir una casa a ti. Vean por favor versículos, segunda de Samuel capítulo 7, el versículo 11 y el versículo 16. Natán el profeta le dice, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Versículo 16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Tu trono quedará establecido para siempre. En otras palabras, Dios le promete a David que a través de su descendencia va a nacer un rey que va a ser rey para siempre. Y obviamente no fue David, obviamente no fue Salomón, obviamente no fueron los reyes que nacieron después de ellos, porque cada rey falló. El más grande David falló, Salomón falló terriblemente. Entonces todos estos reyes fallaron hasta que llegó el verdadero rey, este rey hombre, 100% hombre, y este rey 100% Dios, sin pecado,
quien es nuestro representante en el pacto con Dios. Recuerden, por favor, que la relación entre Dios y su pueblo es una relación de pacto. Y Jesucristo se convierte entonces en el rey para ser nuestro representante en el pacto con Dios. Dios promete a este rey que nunca va a fallar como los otros reyes. Jesucristo es nuestro representante ante Dios. Jesucristo es nuestro sustituto ante Dios. Dios había prometido en Génesis capítulo 3:15 que iba a venir uno de parte de la descendencia de la mujer que iba a darle un golpe mortal a la serpiente. Dios había prometido en Génesis capítulo 12 que de la descendencia de Abraham iba a venir alguien por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Y Dios le promete a David un rey, un descendiente, el cual va a reinar por siempre. Por eso uno de los títulos favoritos de Jesús y con lo que la gente lo reconoció fue Hijo de David. Reconocían que Jesucristo era descendiente de David y por lo tanto un rey. Pero la gente entendió mal qué clase de rey era Jesús, como lo explicamos la semana pasada. Porque cuando Poncio Pilato presenta a Jesús ante sus súbditos, vean por favor lo que dice el versículo 15. Aquí está el hombre, el rey de los judíos. Y la multitud empieza a gritar: fuera, fuera, crucifíquenlo. Fuera, fuera, crucifíquenlo. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Allí está el rey y ellos lo rechazan. Jesucristo soportó la vergüenza y el oprobio que merecen nuestros pecados. La corona de espinas apunta a una de las consecuencias de el pecado de Adán y Eva. Ellos fueron echados del paraíso y Dios le dijo a Adán que iba a haber entonces espinas y cardos. Y esas espinas que Jesucristo tenía en su cabeza apuntaban a que Él estaba cargando con las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres y de nuestro propio pecado. Toda la burla, todos los golpes, todos los escupitajos, la flagelación, la vergüenza pública que Jesucristo soportó es lo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Habla acerca de la fealdad del pecado. ¿Por qué lo hiciste? J.C. Ryle dice lo siguiente: nuestro Señor fue vestido con un manto de vergüenza y desprecio para que nosotros podamos estar vestidos con un manto inmaculado de justicia y estar de pie con ropas blancas delante del trono de Dios. Jesucristo fue vestido con un manto de vergüenza para que tú y yo fuéramos vestidos con un manto inmaculado de justicia y estar de pie sin vergüenza delante de Dios. Él es el rey que logra nuestra redención porque Él es el rey sustituto. Tomó tu lugar y tomó mi lugar. Era la única forma. ¿Lo entiendes? Era la única forma. Pero en segundo lugar, Él es el rey que aplica la redención. Y como dije hace un momento, simplemente voy a mencionar una cosa. La salvación que Jesucristo logró por nosotros es como un diamante. Un diamante tiene diferentes caras, diferentes facetas. Y la salvación de Jesucristo es rica. Y solamente quiero mencionar una.
Tú y yo vivimos en un mundo caído, tú y yo vivimos en un mundo de maldad, tú y yo vivimos en un mundo corrupto, tú y yo vivimos en un mundo enfermo. Y a veces nos preguntamos, ¿qué va a salir de esto? ¿Por qué me pasa esto? Quiero mostrarte cómo a través de la maldad del mundo, Dios logra sus propósitos y va a aplicar la redención de Jesucristo para que todo sufrimiento sea rescatado, redimido y traiga cosas buenas. En primer lugar, quiero que veas, por favor, que en el acto más horrendo de injusticia, Dios saca del acto más grande de maldad, saca la bendición más grande que es nuestra salvación. ¿De qué estoy hablando? Por favor, Hechos 4, 27 y 28 dice: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. En otras palabras, Dios tiene el control, pero aquí está Jesucristo y a su mano derecha está el odio, la maldad y la furia del poder religioso. Y a su mano izquierda está el odio, la maldad y la furia del poder político. Y Jesucristo está ahí en medio, recibiendo de estos poderes toda la maldad, toda la furia. Y pareciera que Jesucristo nuevamente es la víctima. Pero ve lo que dice Hechos 5, 30 y 31. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿De qué está hablando Pedro? Lo que Pedro está diciendo es que del acto de maldad humana más grande en toda la historia, Dios saca la bendición más grande de toda la historia, y que es el perdón de los pecados para todo aquel que se arrepiente y confía en Jesucristo como su Salvador. De la maldad más grande, cuando ellos creían que habían vencido, el que venció fue Dios. Y de la maldad más grande surge la bendición más grande. Por lo tanto, una de las aplicaciones de esta redención, de esta salvación, es que ahora la maldad en la cual tú y yo vivimos, Dios la va a utilizar para traer un beneficio para tu vida. Y esto es lo que promete Romanos 8, 28 y 29. Dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Escuchaste? Dios ha dispuesto todas las cosas, lo que tú consideras bien y lo que tú consideras no tan bien. El sufrimiento que tú mismo te has causado, el sufrimiento que otros te han causado, el pecado que tú has hecho, los pecados que otros han hecho contra ti. Y dice que Dios dispone, Dios trabaja, Dios arregla esto para el bien. No dice que va a ser, no dice que es bueno, ok. Dice que va a lograr algo bueno en tu vida. ¿Qué es eso bueno? Bueno, el versículo 29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en tu vida? ¿Qué es ese bien mayor que a veces no te das cuenta, que a veces ni siquiera oras?
El bien mayor es que Dios quiere transformarte cada vez más y más a la imagen de Jesús. Por favor, quiero que pienses en Dios como un restaurador de arte. Y a esta persona, a un restaurador de arte, le traen una pintura, le traen algo que necesita ser restaurado a su original. Algo lo dañó. Nosotros fuimos dañados por el pecado. Y a través de Cristo, Dios empieza a limpiar, a restaurar, a resanar, a pintar nuevamente para que quedemos como lo que Él tenía en mente desde el principio de la creación. Que seamos a la imagen de Jesús. Que seamos una obra de arte. Y Dios utiliza las cosas que no nos gustan para hacerlo, porque Cristo lo logró en la cruz. Si de la maldad más grande surge nuestra salvación, de la maldad que ahora experimentamos en este mundo, surge nuestra santificación. Él es el Rey que logra nuestra redención y aplica nuestra redención, pero Él es el Rey que exige una respuesta. Hay 3 respuestas en este pasaje, 3 respuestas, y 2 de ellas son bien irónicas y con un final muy triste. La primera de ellas es el orgullo de Caifás y de la élite religiosa. Vean por favor el versículo 15. El versículo 15 dice: no tenemos más rey que el emperador romano. Traen a Jesús. Les dice Pilato: aquí está su rey. Y por favor noten, no tenemos más rey que el emperador romano. Entonces, ¿qué significa eso? Por favor, para un judío que se parara en la plaza, cualquier judío, ¿ok?, que se parara en la plaza central de Jerusalén, en el zócalo de Jerusalén, al lado del templo, y que gritara a un judío: no tenemos más rey que el César. ¿Sabes qué iba a pasar? Se le iban sobres. Le iban a golpear, le iban a decir traidor. Es como si, no sé, se me ocurre ahorita, y es un ejemplo muy tonto, ¿sí? Es como si en el Club América y en una fiesta por el campeonato, de repente uno del América dijera: y no hay mejor equipo que el Cruz Azul. O si el día de mañana en la mañanera AMLO dijera: el mejor presidente de México es Felipe Calderón. O sea, es una locura, es un rechazo a todas sus creencias. No puedes imaginar que alguien esté diciendo eso. Es contrario a sus creencias. Y cuando Caifás y la élite religiosa dijeron esto, ellos estaban rechazando, abandonando la esperanza mesiánica de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En el caso de los judíos, su rechazo a Jesús les llevó al orgullo y a la locura, que finalmente terminaron en la destrucción de la ciudad a manos del emperador romano al que habían llamado para librarlos de Jesús. ¿Notas la ironía? No tenemos más emperador que César. Y César vino a través del general Tito en el año 70 y destruye Jerusalén. Es una historia espantosa. Pero ¿te das cuenta de la ironía, de la tristeza? Cuando ellos dijeron: no tenemos más rey que César, ellos mismos se condenaron. El emperador romano al que llamaron para liberarlos de Jesús fue el que los destruyó. Esa es la primera respuesta, una respuesta de orgullo, en la cual te traicionas a ti mismo.
y terminas destruido. Pero la segunda respuesta es una respuesta de miedo. Es la respuesta de miedo de Poncio Pilato. Ve por favor, versículo 8. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. ¿Qué fue lo que oyó Pilato? Pilato oyó que los judíos dijeron, es que Jesucristo se está haciendo hijo de Dios. Y Pilato como romano, como politeísta, pensó que a lo mejor pudiera ser que sí, Jesucristo es uno de estos dioses que bajan del Olimpo y se hace hombre, ¿no? Y tiene miedo. Y Pilato dice que quería dejar libre a Jesús, pero después tuvo miedo de los judíos, porque los judíos le dijeron, si dejas en libertad a Jesús, te vas a hacer enemigo de César, del emperador, porque solamente puede haber un rey y este dice que es rey. Y después Pilato se llena de miedo del emperador. En otras palabras, él tiene miedo de Jesús porque es supersticioso. Él tiene miedo de los judíos, de que los judíos lo vayan a acusar con el César, de que dejó libre a alguien que se llamó rey. Y tiene miedo de César porque si él se entera, entonces va a venir contra él. ¿Y qué es lo que hace Poncio Pilato? Por miedo, Pilato prefirió ser amigo de César, del emperador, en lugar de ser amigo de Jesús. Y quiero que notes este párrafo de Richard Phillips. Él dice, la ironía en la vida de Poncio Pilato, la ironía es que más tarde el emperador romano se volvería contra Pilato y lo enviaría al exilio permanente en la Galia. Al final, la voluntad de Pilato fue entregada a un hombre paranoico, brutal y cobarde, simplemente porque llevaba una corona de laurel en la cabeza. César no fue un salvador para Pilato. Qué irónico, ¿no? Aquí tengo a un hombre coronado con espinas, pero César está coronado con un laurel, una corona de laurel. Prefiero a César y rechazo a este judío. Y al final, César termina rechazando, exiliando a Poncio Pilato. Poncio Pilato prefirió ser amigo del mundo que amigo del Salvador. ¿Sí te das cuenta lo que pasa cuando quieres ser amigo del mundo? Cuando buscas la gloria del mundo, al final el mundo te va a expulsar, te va a vomitar y te va a matar. Al final terminas sin nada, como terminó Poncio Pilato. Pero hay una tercera respuesta. Y esta respuesta es creer que Jesucristo es Rey y entonces tener vida. Juan capítulo 20, versículo 31 dice lo siguiente: pero estas cosas, todo el evangelio se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es la palabra ungido, de donde viene nuestra palabra también Mesías. Él es el Mesías, Él es el Rey. Para que crean que Jesucristo es el Rey, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Una clase diferente de vida. Una vida eterna que no simplemente es una vida por toda la eternidad, sino es una clase diferente de vida que surge de aquí adentro por obra del Espíritu Santo, que es la vida misma de Dios en tu vida. Y esta es la respuesta. El Rey exige una respuesta. No te puedes quedar en medio. No te puedes quedar sin decir, no, yo voy a ser neutral. No puedes. Ante el Rey no puedes.
¿O vas a tener la misma respuesta de orgullo y de miedo de los sacerdotes y de Poncio Pilato? ¿O te vas a arrodillar ante el verdadero Rey? Vas a reconocer tus pecados, te vas a arrepentir de tus pecados, vas a reconocer el más grande amor mostrado por Dios en la cruz. Y te vas a dar cuenta que este hombre en la cruz, el Rey, resucitó al tercer día, reina hoy por medio de su palabra y su Espíritu Santo en la vida de su iglesia y en el mundo. Y viene en gloria como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por favor, no nos equivoquemos. Versículo 19 de Juan 19 dice que la razón por la cual Jesucristo fue condenado es porque es el Rey de los judíos. Y el texto dice que estaba escrito en arameo, en latín y en griego. Y eso significa que Jesucristo es el Rey no tan solo de los judíos, sino del mundo entero, de los que son suyos en el mundo entero. Un rey conquista, provee, gobierna y hace las paces. Cristo, nuestro Rey, conquistó a nuestro enemigo el diablo, proveyó para el perdón de nuestros pecados, gobierna en nuestros corazones y hace la paz entre los pecadores y Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Aquí está el hombre, dijo Pilato. Aquí está el Rey. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Oremos. Señor que estás en los cielos, no nos podemos, ningún rey en su sano juicio se pondría a merced de sus enemigos. Y sin embargo Jesucristo lo hizo porque era la única manera en que nosotros podíamos ser reconciliados contigo y nuestros pecados perdonados. Estamos a punto, Señor, de entrar en la Semana Santa y hemos estado hablando de la Semana Santa, de uno de los días de la Semana Santa en las últimas semanas. Al entrar nuevamente en la Semana Santa, Señor, permítenos proclamar estas buenas noticias en medio de un mundo enfermo de COVID, en medio, Señor, de la muerte, en medio, Señor, de todo este sufrimiento. Permítenos proclamar que el Rey ya vino, ya murió, ya resucitó y puede darte vida el día de hoy. Permítenos, Señor, proclamarlo como uno que experimentó lo que proclama. Padre, ayúdanos a entender más y más el que tú eres Rey y someter nuestra voluntad a ti en respuesta de tu grande amor mostrado hacia nosotros. Y Señor, de los que están escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo traiga a arrepentimiento a los que así, Señor, tú ya has llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.